Hola, en este video les voy a hablar sobre las collections. Las colecciones en español son similares a las array en la idea, en su fin, porque nos permite almacenar un conjunto de valores bajo un único elemento. Pero funcionalmente son bastante diferentes porque por lo general una colección tiene muchas más características que las que suele tener un array. No quiere decir que sea todo colores de rosa, pero en general es mucho más ventajoso utilizar colecciones. Por ejemplo, aquí nos dice que tenemos funciones para agregar, quitar o modificar elementos de forma bastante simple sin tener que implementar un algoritmo complejo. Dado que las colecciones son clases, tienen propiedades y métodos asociados, o sea que tenemos valores para observar, para alterar, y tenemos operaciones que podemos realizar sobre lo mismo. Una gran diferencia con los array es que las colecciones son dinámicas, a diferencia de los arrays que son estáticas. Ya hemos hablado en su momento que los arrays, cuando son creados, en el momento de la declaración del mismo, se reserva el espacio de memoria para este de acuerdo al tipo de dato que se va a usar, y eso no cambia en el concurso de la ejecución de ese programa, salvo que, bueno, se haga una redimensión, pero ¿qué es una redimensión de array? Es crear uno nuevo donde todos los valores asociados al mismo se van a copiar a un nuevo array y el array anterior se va a descartar. En cambio aquí en las colecciones, el tamaño es dinámico. De hecho, cuando uno declara una colección no declara el tamaño que tiene, uno no necesita saberlo en ese momento, simplemente declara colección. Lo que después vamos a ver es importante especificar el tipo de datos. Y a partir de ahí, mediante la serie de operaciones, uno va agregando elementos, puede agregar de uno, puede agregar de rangos, lo mismo para quitarlos. Entonces aquí el lenguaje se va a encargar de ajustar dinámicamente las posiciones de memoria necesarias para poder usarlo correctamente. Por esta cuestión también los arrays en ciertas operaciones suelen ser más rápidos que las colecciones, pero en las colecciones tenemos esta ventaja de que no tenemos que preocuparnos mucho por qué vamos a poner dentro del elemento, sino que simplemente vamos a darle los valores o quitarle los valores. Bueno, y aquí cabe aclarar que esto tal vez no es tan sencillo porque las colecciones en realidad las decimos en plural porque son varias, no es un solo estructurado como es un array, sino que aquí tenemos varios que se van a usar según la necesidad o la solución se ajuste mejor. Y por ejemplo, algunas tenemos que se pueden inclusive simular un array, otras pueden simular, por ejemplo, a una tabla de una base de datos porque permite acceder a través de un valor clave al mismo. Entonces, comparando rápidamente para dejar los arrays un poquito, es las arrays son tamaños fijos, las cuales ellos van a crecer de forma natural. Los arrays suelen tener mejor performance por esta cuestión de ser estáticos. Las colecciones suelen tener una performance menor. Eso realmente para comprobarlo tenemos que tener muchos datos en memoria, ¿sí? Los arrays tienen un pobre uso de memoria. Las collections suelen tener un mejor uso de memoria, estructuras dinámicas, estructuras más avanzadas. Y para manejar array necesitamos por lo general escribir un código más complejo, un algoritmo más avanzado o más complejo, difícil en sí, para hacer estas operaciones. Y en la colección, la verdad que suele haber un montón de operaciones ya intrínsecamente incorporadas que hacen mucho más simple el uso. Bien, a las colecciones las podemos clasificar en cuatro, al menos en plataformas de .NET. Las colección base o class collection, que son las colecciones más simples de utilizar. eh, por lo general tampoco son las más utilizadas hoy en día porque vamos a pasar por otra parte de clasificación. Pero bueno, son las bases que después se heredan para utilizar las otras. Después tenemos clases especializadas, las que implementan un algoritmo, una técnica para manipular sus datos. El ejemplo más simple de esto es una kiwi, una cola, donde se aplica el algoritmo de FIFO, First Input, First Output, o sea, primero entrega, primero salir, o otros similares como LIFO, y hay varias más, ¿sí? Digamos que en esto no hay que hacer nada más que crear el elemento. Las colecciones de tipo concurrents, o sea, de concurrencia, utilizan para hacer aplicaciones de múltiples hilos. Con las colecciones normales, cuando una aplicación tiene varios hilos, o sea, varios programas en ejecución a la vez,
el estado de la memoria, cada uno va a tener su área de memoria, por lo cual los datos se pueden modificar en un hilo de uno, pueden quedar intactos, ¿no es cierto? Y eso puede provocar problemas. Entonces, en esos casos, uno tiene que utilizar una clase concurrence para que funcione adecuadamente en un multiprocesamiento, ¿sí? Y las genéricas, que son las que más solemos utilizar, que incorporan tipos de datos. Básicamente, la mayoría de las clases especializadas tienen una versión genérica, como vamos a ver más adelante, y tienen un rendimiento mejor también que las clases normales, que las collection base o las especializadas. Acá tengo un grafiquito en la cual, bueno, simplemente es una referencia en la collection. En la colección podemos poner valores, tener valores así de tipo string, por ejemplo, para almacenar el nombre del país, ¿sí? Entonces ahí tenemos country name. Y en algún tipo de collection, como por ejemplo un array o array list, según la plataforma, se puede acceder a estos elementos mediante un índice, ¿sí? O sea, uno puede hacer básicamente como hacer un array. Entonces, hace 0, 1, 2 y acceder al valor. En otro tipo de collection, como una hash table, se puede acceder a través de una clave, ¿sí? De hecho, una hash table se baja con clave, valor, key y value, ¿sí? Entonces uno especifica como key un valor que quiere acceder, que es el que va a ser el índice, por así decirlo, y el value va a ser el valor que va a ser. Ahora, por lo general las colecciones las podemos usar como los arrays para poner tipos normales, enteros, numéricos cualquiera, string, fechas, pero muchas veces, la mayoría de veces creo que terminamos poniendo en la colección algo más complejo, como ser objetos que creamos a partir de clases nuestras. Prácticamente todas las collections tienen eh, como mínimo, digamos, estas dos propiedades. El count, que devuelve cuántos elementos tiene, ¿sí? Y no todas, pero varias de ellas tienen la propiedad ítem, por la cual va a poder devolver el valor de ese elemento a partir de la clave o índice. Y por lo general, en la mayoría de las collections también tenemos estos métodos: add para agregar un elemento, remove para hacer la operación inversa, o sea, borrarlo, contains para validar si un elemento existe o no, y clear para borrar todos los elementos. A veces en algunas colecciones estos nombres varían por otros, pero la idea es la misma, ¿sí? Por ejemplo, eh, en una kiwi, en lugar de add, el método es inKiwi, que es para agregar un elemento a la cola. Las colecciones especializadas, como dijimos antes, entonces aplican un algoritmo de forma automática, sin que tengamos que pensarlo. Esos algoritmos suelen ser parte de una programación avanzada, por lo general, en una carrera cualquiera. Pero bueno, aquí ya está resuelto el tema con todos los chiches que necesitemos. Algunos ejemplos de estas colecciones especializadas son el array list, que es una colección que emula el uso de un array, solo que no necesitamos sacar el tamaño porque se va a ajustar dinámicamente. Otro ejemplo es una hash table, que representa un conjunto de claves de pares clave-valor, ¿sí? Se organizan por una clave hash. Y aquí podemos agregar datos así como de forma similar como si fuera una tabla. Eh, la stack, que representa el algoritmo LIFO, o sea, el last input, first output, ¿sí? Último entrar, primero en salir. ¿Tá? Y Kiwi, que aplica el algoritmo FIFO, o sea, el primero en entrar, el primero en salir. Ahora, avanzando un poquito en estas colecciones, sobre una buena clasificación tenemos las colecciones especializadas, y hablamos también que tenemos las colecciones genéricas. Las primeras colecciones, la colección de base y las colecciones especializadas tradicionales, también se incluyen en un grupo que se llaman no genéricas. Esto es así porque no tienen especificación de tipos de datos cuando se la crea. Son las primeras que se utilizaron. La mayoría de los proyectos legacy, esos proyectos que tienen muchos años, que empezaron en la primera época de .NET, allá a 20 años atrás, un poquito más, ¿sí?
se utilizaron con estas collections. Entonces, bueno, era porque no había otra cosa. A medida que el sistema, el .NET avanzó, incorporó las colecciones genéricas y esto quedó un poquito obsoleto, ¿sí? Estamos como que quedaron en la edad de piedra. Entonces, em, no hay que utilizar las genéricas porque tenemos esta cuestión de que es propenso a errores, ¿sí? Al no estar tipada, uno puede poner cualquier tipo de dato en cualquier elemento y eso cuando se realiza alguna operación que espera un tipo de dato específico puede provocar un error, ¿sí? No lo puede comprobar el compilador previamente, sino que se va a comprobar en tiempo de ejecución. Entonces eso puede provocar un boom allí que no se espera, ¿sí? Y tienen menos rendimiento porque por esta cuestión de que tiene que hacerse el boxing cuando se almacena el dato o el unboxing cuando se lo saca, eh, ya hay una pérdida de rendimiento. Entonces, por lo general, una colección no genérica va a ser más lenta que una colección genérica, ¿sí? Ahí tenemos el caso, dice, cuando tengo una lista de enteros, ¿sí? Los datos se van a almacenar como un object dentro de la colección no genérica y ese object tiene una referencia a un tipo de dato entero. Entonces, cuando se lea, se va a convertir de object a entero. Cuando se quiera guardar, se convierte de entero a object. Por supuesto, se mantiene la referencia, por lo cual hay que evitar el uso de estas. Y las colecciones genéricas son aquellas que se especifica el tipo de dato que va a incluirse dentro de la colección, por lo cual aseguramos que el compilador pueda revisar que todas las operaciones se realizan sobre estos datos, van a ser validadas ya en tiempo de compilación. O sea, de hecho, en tiempo de diseño, el IDE nos va a estar mostrando, si utilizamos Visual Studio, los errores que haya cuando asignemos tipo de dato incorrecto, o sea, se hagan operaciones que no correspondan al tipo de dato, así como cualquier variable que tenga especificado el tipo de dato. También las colecciones genéricas tienen mejor performance porque se evita el paso de boxing a unboxing, directamente se almacena el tipo de dato en el valor que sea y se lo lee de forma directa, ¿sí? Y en general no tenemos mucho que utilizar colecciones genéricas porque las que están ahí, las mayorías, van a emular a las colecciones especializadas. O sea, van a hacer lo mismo, simplemente que aparte va a especificar qué tipo de datos utilizan. Bien, acá tengo un versus de genéricos versus no genérica, o sea, aclarando que la, lo que queremos llegar a utilizar son los genéricos, ¿sí? Esto utiliza el espacio de nombre system.collection.generic. Las no genéricas están en el espacio de nombre system.collection. Las genéricas solamente pueden almacenar un tipo de dato en todos los elementos y los genéricos podrían tener un tipo de dato distinto en cada elemento. Esto podría ser una solución en algún caso extraño, por cierto, podría ser. Bueno, cada uno hace sus malas prácticas como quiere. Después, en lo genérico tenemos que definir el tipo de elemento, que es una colección. En lo genérico obviamente no se define, ¿sí? Simplemente se ignora esa parte. Y los genéricos tienen seguridad de tipos porque el compilador va a validar todo lo que sea ahí, y obviamente el no genérico no tiene tipo de datos, o sea que nosotros mismos tenemos que hacer el control, la manipulación adecuada de los tipos de datos para ver. Bien, acá tengo una lista de algunas de las colecciones que se utilizan en los lenguajes, ¿sí? Em, la única diferencia en la mayoría de los casos es la sintaxis, que en Visual Basic se declara las colecciones, el tipo en la genérica se pone entre paréntesis junto con la palabra of. Entonces uno va a decir ahí, por ejemplo, list of string, ¿sí? Y ese of string tiene que estar entre paréntesis. En cambio, en C# la sintaxis se pone list símbolo menor y ahí uno pone string y cierra eso. O sea, la T es una abreviatura o es una máscara para el tipo de dato que se va a poner. Si uno hace una clase propia, puede crear distintas colecciones del tipo que uno lo va poniendo, ¿sí? Como ven también en algunos casos, como el diccionario, puede tener dos tipos incorporados, porque un tipo, el diccionario es básicamente como una hash table, ¿sí?
y puede almacenar clave valor. Entonces, un tipo va a ser para clave y otro tipo va a ser para el valor, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes ven así, en Visual Basic, entre paréntesis, OST, y en C Sharp, entre el símbolo menor y mayor, el AT, quiere decir que ahí va el tipo de dato. Bien, entonces, con esto cierro esta pequeña introducción a las colecciones, la parte teórica, por así decirlo. Luego voy a anexar unos videos para algunos tipos de colecciones con una implementación práctica. Así que con esto imagino que una vez que empiecen a manejar colecciones, ustedes se van a olvidar ya por siempre de los arrays, nunca más van a saber nada de ellos. No, mentira, siempre van a volver a usar arrays. Pero bueno, van a tener una carta más bajo la manga para hacer mejores programas. Hasta el próximo video, chicos.